Nos dicen, en la figura se muestran tres cargas posicionadas en los vértices de un rectángulo donde A vale 6 centímetros y B vale 8 centímetros, ¿no? Acá se ve la distribución de las cargas. Entonces, nos dice, tienen los siguientes valores de carga. Ya que tenemos los valores de cada carga, ya que también hay que darse cuenta que acá te está dando la carga en millicoulomb y por acá las cargas en nanocoulomb, ¿no? Hay que acordarse que mili es 10 a la menos 3 y nano es 10 a la menos 9, ¿sí? Hay que acordarse esa parte porque es importante al momento de hacer los cálculos, ¿sí? Nano 10 a la menos 9 y mili es 10 a la menos 3. Bien, si el problema nos dice que hallemos, uy, se fue por otro lado esto, el problema nos dice que hallemos el potencial en P1, el potencial en P2 y el trabajo realizado por la carga P1 a P2, ¿no? Cuando se mueve de P1 a P2. Bien, entonces acá, primero vamos a ir al P1. Ya. El potencial eléctrico a nivel teórico, tiene una definición, ¿no? La definición es básicamente que es la energía potencial dividida entre la carga, ¿sí? Eso es, mejor dicho, es la energía potencial por unidad de carga. Ese es el potencial eléctrico. Pero en sí no te dice mucho eso de ahí, ¿no? Pero ese es su concepto de la potencial eléctrico. Pero lo que se usa normalmente para que tú puedas hallar el potencial eléctrico es justamente esta fórmula, que es el K, que es una constante, multiplicada por la carga que estás analizando, dividido entre la distancia. Esa es la fórmula que se usa para hallar el potencial eléctrico. Ahora, si tú quieres hallar el potencial eléctrico de una distribución de cargas puntuales, como este caso, Q1 por acá, Q2 por acá y Q3 por acá, con respecto a cierto punto, que en este caso vamos a hallar con respecto al P1, entonces tienes que hallar el potencial eléctrico de P1 con respecto a Q1, luego lo sumas con respecto a Q2 y luego lo sumas con respecto a Q3. ¿Sí? Simplemente lo sumas así algebraicamente. Sí, acá puedo hacer una pequeña acotación. La gran diferencia del potencial eléctrico con el campo eléctrico es que el campo, o sea, el campo eléctrico, este campo es vectorial. O sea, eso tiene una dirección. El campo eléctrico tiene una dirección. En cambio, el potencial no. El potencial no. El potencial simplemente es un valor. Es un valor. O sea, 5, 6, 7, 8 es un valor. En cambio, el campo no. El campo es un valor más una dirección. O sea, el campo es un vector. Por eso que no sé si se acuerdan que cuando hacían campo eléctrico salía con I, con J, todo eso de ahí. Comento esto porque es común que a veces uno se confunda entre estas dos cosas, campo eléctrico y potencial eléctrico. Sí, son dos cosas distintas. Bien. Entonces, luego de que ya tenemos eso, o ya tenemos claro que tenemos que el potencial de P1 con respecto a Q1, Q2, Q3, simplemente lo sumamos. Y eso es lo que he puesto por acá. Bueno, acá están los datos del ejercicio, que obviamente para cada uno de ustedes es distinto, sí, pero al final la mecánica es la misma, la idea es la misma, ¿no? Solamente van cambiando los valores nada más. Ya, entonces, acá es lo que comentaba, el potencial en P1, vamos a ir con Q1, con Q2 y con Q3, y simplemente lo sumamos. Ahí está. La fórmula de potencial es la que está acá. Entonces, hallemos para cada uno, ¿no? Q1, Q2 y Q3, ¿no? Sí, hay que acordarse, hay que tener claro que K es la constante, que justamente es la que se repite en los tres factores, ¿sí? En los tres sumandos, y se factoriza. Lo factorizamos y esto es K, ¿no? El K es una constante que vale 9 por 10 a la 9. Entonces, si lo hemos factorizado, ahí adentro nos quedó Q1 entre la distancia 1, este es Q2 entre la distancia 2 y este es Q3 entre la distancia 3. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos ahí adentro. Bueno, Q1, Q2 y Q3, esos tres elementos, básicamente es copiar lo que tenemos acá, Q1, Q2 y Q3. ¿Sí? No, y es nanocolumn, ¿no? Nano, por eso que está 10 a la menos 9 en cada uno. Y se copia con todo y su signo, ¿sí? O sea, si es menos 6, se pone menos 6 con todo y su signo. O sea, tal cual, se copia tal cual. Abajo van las distancias. Y de repente esa es la parte curiosa acá. El problema nos daban esta distribución, ¿no? A y B. ¿Qué es lo he puesto por acá? ¿Sí? A y B. Acá está. A y B, ¿no? A ver, vamos a poner otro color acá. Ya, entonces, para poder hallar las distancias, si acá tenemos A y B, entonces acá esta distancia de acá es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado por Pitágoras, ¿no? Espero que se vea esa parte ya es geometría. Acá también es A y B, acá tenemos también la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, ¿no?
por Pitágoras, nuevamente. Y para hallar toda esta distancia que está acá, si acá tienes A y A, acá tienes 2A. Y acá tienes B, acá tienes B. Entonces todo esto es la raíz cuadrada de 2A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Pitágoras nuevamente, ¿no? La raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Ya. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque si vamos a hallar con respecto a P1, el abajo es la distancia de P1 a la carga 1, ¿no? Pues estamos con la carga 1. Entonces, el P1 a la carga 1, ahí nos damos cuenta directamente que la distancia es A, ¿no? Y el A, para este caso, vale 6 centímetros. Por eso acá se pone 6 por 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 ponemos porque tenemos que usar todo en sistema internacional. O sea, en centímetros tenemos que pasarlo a metros. Y la conversión es justamente multiplicado por 10 a la menos 2. Bien. Y lo mismo para la carga 2. Acá arriba vivo el valor. Y abajo es la distancia del punto 1 a la carga 2. O sea, del punto 1 a la carga 2. Que justamente la distancia es esto que está acá. La raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Que ahí está. La raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Ya sabemos que a vale 6 y b vale 8. Por eso que le ponemos raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y de centímetros a metros nuevamente, 10 a la menos 2. Y igualito con Q3, ¿no? La distancia sería del punto 1 a la carga 3, es justamente esto que está acá, ¿no? La misma distancia, ¿no? Raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y ahí está, lo mismo. Y todo esto calcula ahora y sale 777 para estos datos, ¿no? Para este caso, para este caso. Bien, ahí está. Entonces, en la parte B nos pedía que hallemos también el potencial para el punto 2, o sea, para este punto. Y básicamente es la misma idea, o sea, es idéntico, no cambia en nada. Lo único que cambia es las distancias, ¿no? O sea, en este caso, si analizamos acá nomás, la distancia de P2 a Q1 es 2A. La distancia de P2 a Q2 es la raíz cuadrada de 2A al cuadrado más B cuadrado. La distancia de P2 a Q3 es B. ¿Sí? Ese es justamente lo único que va a cambiar. Es lo único que va a cambiar. Por eso que si se dan cuenta acá es lo mismo. Se factorizó el K, acá era Q1, acá era Q2 y acá era Q3. Lo que cambia es justamente la distancia 1, la distancia 2 y la distancia 3, ¿no? Que ya vimos que es justamente lo que sale ahí en el gráfico. Igual vas poniendo lo que vas obteniendo con A vale 6 y B vale 8. ¿Sí? Calcula ahora y sale esto que está acá, 84,4. Bien, entonces eso de ahí es justamente el potencial en P2. Entonces ya tenemos potencial en P1 y tenemos potencial en P2. La siguiente pregunta, la pregunta C, era que hallemos el trabajo realizado del campo eléctrico para mover la carga de P1 a P2. Ahora casi quiero acotar algo, una parte teórica, casi quiero acotar algo. Es algo que ha venido en la PC si no me equivoco, PC pasada. Pero es diferente cuando a ti te piden el trabajo. Pero una cosa es que te digan a ti que ahí es el trabajo del campo eléctrico, ¿sí? Un trabajo del campo eléctrico. Y otra cosa es que te digan que ahí es el trabajo de un agente externo o una fuerza externa. Son dos cosas distintas. Sí, ya lo comenté creo que en la PC pasada, pero voy a volver a comentar. Cuando a ti te piden que hagas el trabajo del campo eléctrico, el trabajo se caracteriza por esta fórmula, que es el agente externo, perdón, es la carga externa que vas a mover, la carga que vas a mover, perdón, multiplicado por el potencial. Si estás moviéndolo del punto P1 hacia el punto P2, sería el potencial en P1 menos el potencial en P2. Pero en cambio, si te pide que hagas el trabajo de un agente externo, es la carga que vas a mover, multiplicada por el potencial en P2 menos el potencial en P1. ¿Sí? La diferencia es que está al revés, ¿no? Por si no lo checaron, por si no se dieron cuenta. Uno es P1 menos P2 y el otro es P2 menos P1. ¿Sí? Pero la carga se mueve del P1 al P2, ¿no? ¿Sí? Ustedes tienen que ver en cuál de los dos casos están. En este caso nos pide el trabajo del campo eléctrico, por eso que tenemos que usar esta fórmula que está acá. Esa parte es importante, ¿sí? Otra cosa que puedo acotar también es que me olvidaba en la parte anterior, es que si tú vas a hallar, por ejemplo, el potencial de una carga que está muy, muy, muy lejos, o sea, prácticamente está en el infinito, el potencial es cero, ¿sí? O sea, por darte un ejemplo, ¿no? O sea, si tú estás hallando el potencial en 1, con respecto a Q1, para hallar el potencial, usas la fórmula. Con respecto a Q2, usas la fórmula. Con respecto a Q3, usas la fórmula.
Pero ¿qué pasa si la carga está demasiado lejos? O sea, una carga por acá, está muy lejos, o sea, por decirlo así, está en el infinito. O sea, está en el infinito, o sea, está en el infinito, ¿no? Una carga muy lejos. Cuando una carga está muy lejos, es lógico que uno se ponga a pensar que esa carga prácticamente no le va a afectar al punto P1, o sea, no le afecta en nada, porque está demasiado lejos. Entonces el potencial, cuando una carga está muy lejos o cuando una carga está en el infinito, es básicamente cero. ¿Sí? Otra cosa que también nos puede ayudar a darnos cuenta o recordar eso es que cuando una carga está muy lejos, entonces esta distancia, según la fórmula, va a ser infinito. ¿Por qué? Porque la distancia es prácticamente muy grande. Y cualquier número dividido entre infinito es cero. ¿Sí? Ah, sí, en general no es cualquier número, o sea, pero en general un número real diferente de cero dividido entre infinito, su resultado es cero. ¿Sí? Porque es bien pequeñito. Entonces, ahí está. Esa es una cosa que tenía que comentarle, ¿no? O sea, el potencial de una carga en infinito es cero, también. Ya. Ya, pero volviendo a la pregunta, trabajo realizado del campo eléctrico, entonces usamos esto que está acá. Entonces, vamos acá. Bueno, esta parte de cálculo es directo, ¿no? Solamente quería comentar lo de arriba, porque es una parte importante de la teoría. Bueno, al final uno nunca sabe qué es lo que va a preguntar el profesor, pero bueno, es suerte al final, ¿no? Pero de todas maneras, la parte de cálculo no tiene ningún misterio. Si usamos esta fórmula que está acá, el costo cero directamente, reemplazar, el P1 ya lo hemos hallado, el potencial en P2 también ya lo hemos hallado, se mete en la calculadora y justamente es el resultado del trabajo. El trabajo se mide en joules, ¿sí? Por eso se le pone ahí con la J, que es joules, ¿no? Igual el potencial es V, que es voltios. Todo lo que es potencial es voltios. Entonces ahí quedaría este ejercicio.